este caso vamos a ver la tomografía computada de abdomen sin contraste de un paciente masculino de 66 años con un diagnóstico conocido de poliquistosis renal. La poliquistosis renal es una enfermedad autosómica dominante y en nuestro caso el desafío no va a ser tanto el diagnóstico, por un lado porque muchas veces cuando los pacientes vienen a hacerse este estudio ya conocen su diagnóstico y por otro lado porque los hallazgos son bastante característicos. Fíjate que no dan lugar a muchos diagnósticos diferenciales. Lo que vamos a ver por tomografía son múltiples lesiones quísticas que ocupan el parénquima renal. Las lesiones quísticas en tomografía, no solo en riñón, sino en cualquier otra región corporal, las vas a ver como lesiones focales, hipodensas, homogéneas, con paredes finas. En este caso, fíjate que estamos viendo una poliquistosis renal severa, en donde los quistes empiezan a coalescer, ocupan, reemplazan la casi totalidad del parénquima pulmonar y generan un significativo aumento del tamaño de ambos riñones. Fíjate el compromiso simétrico que tiene este paciente, es tanto el aumento de tamaño que los polos renales inferiores llegan a ocupar la cavidad pelviana. Y como te decía, acá el desafío no es el diagnóstico para el radiólogo, sino qué informar, qué incluir en tu reporte radiológico para brindarle a tu médico tratante la mayor cantidad de información posible que le ayude a hacer seguimiento de este paciente y a tomar decisiones terapéuticas. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es hacer una medición de los riñones. Los médicos quieren saber cuánto miden los riñones porque el aumento en el tamaño renal se vio que está asociado con un aumento en el riesgo de falla renal crónica. Por eso lo que vamos a hacer es hacer una medición de los riñones. Fíjate que acá yo ya estuve midiendo. Lo que vamos a hacer es medirlos como medimos en ecografía. Vamos a tomar 2 diámetros en el plano axial, en el corte axial. Tratás de ubicarte en la región en donde puedas identificar el mayor tamaño de los riñones. Fíjate que yo acá medí el del lado izquierdo, me dio 3 centímetros en el diámetro lateral. Vas a trazar la línea desde la cortical medial, desde el hilio renal hacia la cortical más externa, y el diámetro antero-posterior, que acá me dio 20 centímetros, y lo mismo hice con el otro riñón, el riñón del lado izquierdo, que ahí lo vamos a encontrar la medición, que me dio 19 centímetros para 14 centímetros de lateral. Una vez que tenés esas dos medidas en el plano axial, vas a buscar la tercera medida, que es la medida cráneo-caudal. La podés ver en el coronal o sagital. Yo acá en el coronal, fíjate que se ve perfecto este significativo aumento de tamaño. Este paciente tiene una poliquistosis renal severa. Y acá lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el polo superior hacia el polo inferior de ambos riñones. Vamos a buscar, esto lo vamos a hacer ahora. Medimos desde el polo inferior, la región más inferior, hacia el polo superior. Y fíjate que me dio 26 centímetros. Del otro lado también tratás de buscar, porque a veces en un mismo corte se ve la máxima longitud de los riñones y otras veces tenés que ir buscándolos. Y si querés y tu herramienta de visualización te lo permite, también puedes hacer reconstrucciones oblicuas, que eso te va a dar una exactitud muy precisa, que en este caso no es tan necesario, digamos, con una medida estimativa ya alcanza para saber lo que el médico tratante quiere identificar, que es qué tamaño, qué volumen están teniendo estos riñones. Vamos a volver al plano axial, a los cortes axiales en estas imágenes y vamos a seguir evaluando otros elementos muy importantes en este caso, en esta patología, que es la valoración de los quistes renales. Fíjate que en este caso, como tenemos una poliquistosis renal severa, hay una ocupación casi total, un reemplazo casi total del parénquima renal. Los quistes están confluentes y casi que no puedo identificar parénquima sano interpuesto. Aquí un poco de parénquima funcionante, pero la realidad es que el riñón está casi reemplazado por estas lesiones quísticas. Estas lesiones quísticas es muy importante que las evalúes y acá viene uno de los principales y más grandes desafíos de esta patología, porque lo que nosotros queremos ver es si hay alguna complicación en los quistes renales, como en este caso. Fíjate que algunos quistes renales, la mayoría tienen contenido hipodenso, vas a tener alrededor de 10 unidades Hounsfield. Si pones un ROI para hacer medición, vas a ver que este quiste, por ejemplo, mide alrededor de 3 unidades Hounsfield, mientras que si pones un ROI en esta lesión, fíjate que es una lesión que va a ser mucho más densa, 70 unidades Hounsfield. No hacía falta poner el ROI, ya a simple vista se ve la diferencia de densidad, y estos quistes espontáneamente hiperdensos, espontáneamente densos,
son así porque tienen contenido hemorrágico o proteico. Esto se entiende como una complicación posible de los quistes renales en general y puntualmente de los pacientes que tienen poliquistosis renal. Es por eso que es importante que nosotros mencionemos si hay algunos quistes con contenido hiperdenso y sobre todo hacer una comparación con estudios previos que pueda tener tu paciente, porque queremos ver si esto está estable en el tiempo, si se complica, si el paciente se presenta con dolor en algún flanco. Esto podría ser indicativo de alguna complicación de los quistes. Y por otro lado, acá yo no quiero medir más nada, por otro lado, lo que quiero descartar es que no haya ninguna lesión sospechosa de malignidad y muy complejo, por un lado por esta ocupación casi total del parénquima renal por los quistes y por otro lado porque, y esto es un tema muy discutido en la radiología, que es que los médicos prefieren no administrar contraste endovenoso porque se cree que puede ser nefrotóxico. Hay muchos estudios que descartan esta posibilidad, pero la realidad es que muchas veces en la práctica uno elige no administrar contraste endovenoso en esos pacientes en donde la función renal está alterada, está al límite y el contraste endovenoso podría llegar a empujar esa falla renal. Te repito, está muy discutido este tema. Hay mucha gente que dice que la administración de contraste iodado endovenoso no genera falla renal, no perjudica el funcionamiento de los riñones, pero hay otro grupo grande de autores que manifiestan que esta es una posibilidad, así que son precavidos los médicos tratantes. Comprensible, en mi centro si pueden evitar la administración de contraste, se evita y se evalúa en cada caso particular si es indispensable administrar contraste o no para hacer el diagnóstico. En el caso que vos identifiques por tomografía una lesión sospechosa de malignidad, lo que se puede hacer es una resonancia magnética sin gadolinio, porque el gadolinio sí es muy nefrotóxico, para hacer una mejor evaluación de esa lesión que te dio dudas, te generó sospecha en la tomografía. Otro elemento muy importante para incluir en el diagnóstico, en el informe radiológico de estos pacientes, es la presencia de calcificaciones en las arterias ilíacas externas. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces estos pacientes son candidatos a trasplante renal. El trasplante renal se hace en alguna de las fosas ilíacas, frecuentemente del lado derecho, y lo que se hace es implantar la arteria renal y la vena renal en los vasos ilíacos externos. Como estos pacientes suelen tener o pueden llegar a tener insuficiencia renal crónica, este fenómeno está asociado con un aumento en la calcificación de las arterias en general del cuerpo y se sabe que es mucho más difícil la sutura de una arteria que tenga calcificación severa. Y como el trasplante lo van a ir a hacer a alguna de estas arterias ilíacas, lo que queremos ver es el grado de calcificación, que en el caso de este paciente es 0, casi que no tiene calcificaciones en las paredes de las arterias ilíacas. Fíjense, esta es la vena ilíaca externa, esta es la arteria ilíaca externa. Acá estoy evaluando las paredes de las arterias para ver que no tenga ningún tipo de calcificaciones. Fíjense que acá ya empiezo a encontrar algunas placas calcificadas, pero ya acá estoy en topografía de la arteria femoral común, Entonces, eso es otro elemento para incluir en el informe de estos pacientes. Y por último, evaluar posibles complicaciones. No solo, como decíamos, la infección o el sangrado de los quistes, sino la ruptura de quistes que puede generar hemoperitoneo y hemorretroperitoneo, la presencia de infección urinaria, porque esta compresión extrínseca de las vías excretoras puede generar éstasis y la consecuente infección del tracto urinario, que son elementos muy importantes a tener en cuenta puntualmente si un paciente con estos antecedentes conocidos consulta por dolor lumbar. Esto fue todo por hoy, espero que te haya servido. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Cualquier duda, consulta o comentario, te leo acá abajo y nos vemos la próxima.